Las instalaciones electromecánicas de abastecimiento de agua potable y saneamiento se caracterizan por la utilización de la energía eléctrica para su funcionamiento. Nos referimos a bombas, turbinas, motorreductores, válvulas, dosificadores. El uso de electricidad no está exento de riesgos para usuarios y trabajadores de estas instalaciones y equipos eléctricos. Su mantenimiento es esencial para la continuidad del servicio y supone una de las tareas básicas de los trabajadores asignados a estos procesos en Aguas de Murcia. En este vídeo vamos a tratar los aspectos más importantes del riesgo eléctrico en estos trabajos. Generalidades de la corriente eléctrica. Previamente, recordaremos unos conceptos básicos sobre la corriente eléctrica que nos ayudará a identificar su peligro y, cómo no, a evitarlo. Intensidad de corriente. Es el flujo de electrones por unidad de tiempo que circula por un conductor. Se mide en amperios. Resistencia. Supone la dificultad u oposición que presenta un cuerpo al paso de una corriente eléctrica para circular a través de él. Se mide en ohmios. Voltaje. Es el trabajo ejercido sobre una partícula cargada para moverla de un lugar a otro. Sin voltaje o diferencia de potencial, no hay flujo de corriente eléctrica. Se mide en voltios. Ley de Ohm. Establece que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Se expresa mediante la siguiente ecuación. Básicamente hay dos tipos de corriente eléctrica: corriente continua, como la que suministra una batería, y corriente alterna, la que llega a nuestra casa. Dos. Efectos de la electricidad sobre el cuerpo humano. El cuerpo humano es vulnerable al paso de la corriente eléctrica. Tiene un 75% de agua al nacer y cerca del 60% en la edad adulta. Su resistencia aproximada es de 2500 ohmios. Aproximadamente, el 60% de este agua se encuentra en el interior de las células. El resto circula en la sangre y baña los tejidos. Por este motivo, es un buen conductor de la corriente. Sus efectos en el cuerpo humano pueden ser de tres tipos fundamentalmente. Efectos fisiológicos directos. Son las consecuencias inmediatas del choque eléctrico. La gravedad depende de la intensidad de la corriente y sus manifestaciones van desde sensaciones de hormigueo hasta la asfixia o graves alteraciones del ritmo cardíaco. Efectos fisiológicos indirectos. Son los trastornos que sobrevienen a continuación del choque eléctrico. Alteran el funcionamiento del corazón o de otros órganos vitales y producen quemaduras, pudiendo tener consecuencias mortales. Efectos secundarios. Son los debidos a actos involuntarios de los individuos afectados por el choque eléctrico, caídas en altura, golpes contra objetos. La gravedad del accidente depende del recorrido que la corriente sigue al atravesar el cuerpo, siendo más grave cuando en el recorrido de la corriente existe un órgano vital del cuerpo, corazón, cerebro, pulmón, etc.
3. El accidente eléctrico. Tipos de contactos eléctricos. Los accidentes eléctricos se producen cuando la persona entra en contacto con la corriente eléctrica. Pueden ser de dos tipos. Por contacto eléctrico directo. Es el que se produce con las partes activas de la instalación o equipos. Esto implica el paso de cantidades de corriente importantes, lo que agrava las consecuencias del choque. Por contacto eléctrico indirecto. El contacto indirecto es el que se produce con masas puestas accidentalmente en tensión, entendiéndose por masa el conjunto de partes metálicas de un aparato o instalación que, en condiciones normales, están aisladas de las partes activas. En un contacto indirecto, tan solo una parte de la corriente de defecto circula por el cuerpo humano. El resto de la corriente circula por los contactos con tierra de las masas. Cuanto menor sea el contacto de las masas con el suelo, mayor será el paso de la corriente por la persona en la que se produce el contacto. El elemento fundamental para protegernos de este riesgo es el interruptor diferencial, que corta la alimentación eléctrica cuando detecta una corriente de fuga en el circuito. Tipos de trabajo eléctricos, medidas organizativas y de prevención básicas. Normas generales. Todo trabajo en una instalación eléctrica o en su proximidad que conlleve un riesgo eléctrico deberá efectuarse sin tensión. Existen, no obstante, 4 excepciones. Las operaciones elementales como conectar y desconectar en instalaciones de baja tensión con material eléctrico concebido para su utilización inmediata y sin riesgos por parte del público en general. Los trabajos en instalaciones con tensiones de seguridad. Las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones tales como apertura y cierre de interruptores o seccionadores, medición de una intensidad, ensayos de aislamiento eléctrico o la comprobación de la concordancia de fases. Los trabajos en instalaciones o en su proximidad, cuyas condiciones de explotación o de continuidad del suministro así lo requieran. Se consideran trabajos en alta tensión todos los que se realizan con tensiones superiores a 1000 voltios en corriente alterna y 1500 voltios en corriente continua. Trabajos sin tensión. Toda instalación será considerada bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario con aparatos destinados a tal efecto. Supresión de la tensión. Se seguirá el proceso conocido como las 5 reglas de oro. Hasta que no se hayan completado las 5 etapas, no podrá autorizarse el inicio del trabajo sin tensión. Desconectar. Prevenir cualquier posible retroalimentación.
Verificar la ausencia de tensión. Poner a tierra y en cortocircuito. Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo. Reposición de la tensión. El proceso de reposición de la tensión es el inverso al de desconexión. Si las hubiera, la retirada de las protecciones adicionales y señalización que indica los límites de la zona de trabajo. La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito. El desbloqueo y/o retirada de la señalización de los dispositivos de corte. El cierre de los circuitos para reponer la tensión. Durante estas operaciones, presta atención a los siguientes aspectos. ¡Atención! Oye, vamos a proceder a poner la bombadilla en marcha. Correcto, ok. Notifica a todos los trabajadores que se va a comenzar la reposición de la tensión. Comprueba que todos los trabajadores han abandonado la zona, salvo los que deban actuar en la reposición de la tensión. Asegúrate de que han sido retiradas la totalidad de las puestas a tierra y en cortocircuito. Informa en su caso al responsable de la instalación de que se va a realizar la conexión. Acciona los aparatos de maniobra correspondientes. Trabajos con tensión. Los trabajos en tensión deberán ser realizados por trabajadores cualificados. Los trabajos en lugares donde la comunicación sea difícil deberán realizarse estando presentes al menos 2 trabajadores con formación en materia de primeros auxilios. Cuando realizamos trabajos en tensión, hay que considerar además la formación de arcos eléctricos por cortocircuito. Se utilizarán métodos específicos como trabajo a distancia. El operario mantiene una distancia mínima de seguridad a las instalaciones en tensión. Trabajo en contacto con protección aislante de las manos. El operario actúa directamente sobre los elementos en tensión, garantizando su aislamiento con partes a potencial diferente. Trabajo a potencial. El operario se sitúa al potencial de la instalación.
La protección del operario contra el riesgo de contacto con elementos situados a potencial diferente del suyo se debe asegurar mediante utilización de accesorios aislantes, pantallas, telas, vainas, cubiertas, etc., para cubrir los conductos desnudos o los conductores cuyo aislamiento es defectuoso o insuficiente, los aisladores, etc., así como las masas. Utilización de dispositivos aislantes, plataformas, banquetas, alfombras, etc. Utilización de protección personal, guantes, gafas, casco. Antes de cada trabajo, deberán comprobarse los guantes aislantes, herramientas, materiales y equipo. Las medidas preventivas para la realización de trabajos al aire libre deberán tener en cuenta las posibles condiciones ambientales desfavorables. Los trabajos se prohibirán o suspenderán en caso de tormenta, lluvia o viento fuertes, nevadas o cualquier otra condición ambiental desfavorable que dificulte la visibilidad o la manipulación de las herramientas. A la hora de determinar las zonas de peligro y proximidad y la consiguiente delimitación de la zona de trabajo y vías de circulación, deberán tenerse en cuenta los elementos en tensión sin proteger que se encuentren más próximos en cada caso o circunstancia. Los movimientos o desplazamientos previsibles, transporte, elevación y cualquier otro tipo de movimiento de equipos o materiales. Trabajos eléctricos en locales de características especiales. En los recintos muy conductores se utilizarán pequeñas tensiones de seguridad y las tomas de corriente se emplazarán en el exterior del recinto de trabajo. En este caso, las herramientas portátiles deberán ser de la clase 3, menos de 50 voltios o de 24 voltios en locales húmedos o mojados, e irán alimentadas por un transformador separador de circuitos. Instalaciones en locales húmedos. Son aquellos cuyas condiciones ambientales se manifiestan momentáneamente o permanentemente bajo la forma de condensación en el techo y paredes, manchas salinas o moho, aun cuando no aparezcan gotas ni el techo o paredes estén impregnados de agua, sótanos, zonas contiguas a locales mojados, Instalaciones en locales mojados. Son aquellos en que los suelos, techos y paredes están o pueden estar impregnados de humedad y donde se vean aparecer, aunque solo sea temporalmente, lodo o gotas gruesas de agua debido a la condensación o bien estar cubiertos de vaho durante largos periodos. En nuestro caso tenemos salas de bombeo, depósitos de agua, arquetas, etc., así como las instalaciones a la intemperie. Instalaciones en emplazamientos con riesgo de incendio o explosión. Se limitará y controlará la presencia de sustancias inflamables en la zona de trabajo. No se realizarán trabajos u operaciones, cambio de lámparas, fusibles, etc., en tensión. Se evitará la aparición de focos de ignición. Antes de realizar el trabajo, se verificará el estado de los medios y equipos de extinción. En lugares con atmósfera explosiva,
los trabajadores serán cualificados y deberán seguir un procedimiento previamente estudiado. En todo lugar o proceso donde pueda producirse una acumulación de cargas electrostáticas, deberás utilizar materiales antiestáticos, conectar a tierra los conductores o elementos metálicos aislados, mantener la humedad relativa del aire por encima del 50%, los aparatos portátiles que deban utilizarse en lugares donde exista riesgo de explosión por vapores, nieblas, polvo combustible o fibras fácilmente inflamables dispondrán de protección antideflagrante adecuada. Seguridad en el manejo de receptores, útiles o herramientas eléctricas portátiles. Revisa el estado de conservación de cualquier receptor, útil o herramienta eléctrica, sus tomas de corriente, así como el correcto aislamiento de los conductores de conexión. Selecciona la herramienta más adecuada al trabajo a realizar, teniendo en cuenta que en recintos muy conductores o húmedos, las herramientas deberán ser de clase 2 o doble aislamiento. En lugares expuestos a lluvia, a proyecciones de agua y polvo, se utilizarán herramientas portátiles con índice mínimo de protección IP54. Para locales secos, las herramientas eléctricas deben tener diferenciales de 30 mA y 10 mA en locales húmedos o conductores. Los circuitos donde están enchufados o conectados los equipos estarán protegidos contra sobreintensidades y cortocircuitos. No anules nunca los dispositivos de seguridad. Protege los conductores eléctricos de quemaduras, productos corrosivos, cortes, paso de vehículos, etc. Si se observa alguna anomalía como chispas y arcos eléctricos, sensación de descarga, olores extraños, calentamiento anormal de la herramienta, desconéctala y hazla revisar. No realices reparaciones provisionales de los cables con cinta aislante. Con el tiempo se seca y pierde su poder adhesivo, pudiendo llegar a absorber la humedad. No utilices herramientas eléctricas con los pies mojados. No expongas las máquinas eléctricas a la lluvia si no tienen protección contra la penetración de agua. Desconecta la clavija de un enchufe tirando de ella y no del cable de alimentación. Los cables dañados deben ser sustituidos enteros. ¡5! Actuación en caso de accidente eléctrico. Si debes atender a un compañero electrizado, sigue los siguientes pasos. Protégelo.
Desconecta la corriente accionando los interruptores del circuito o los generales de la instalación. Ten presente que el electrocutado es un conductor eléctrico mientras a través de él pase la corriente. Si no puedes actuar sobre los interruptores, aíslate debidamente usando calzado y guantes de goma o súbete en una tarima aislante. Si el accidentado queda unido al conductor eléctrico, actúa sobre este último separándolo de la víctima por medio de una pértiga aislante. Si no tienes una a mano, utiliza un palo o bastón de madera seca. Si el accidentado hubiera quedado suspendido a cierta altura del suelo, debes prever su caída. Avisa. Una vez el accidentado está protegido y separado de la corriente, procede a avisar a los medios de emergencia. Socórrelo. Mientras esperas asistencia médica especializada, atiende a su reanimación. Por lo general, el paciente sufre una repentina pérdida de conocimiento al recibir la descarga. El pulso es muy débil y probablemente sufra quemaduras. El cuerpo permanece rígido. Si no respira, practícale la respiración artificial rápidamente y sin desmayo. Si el corazón no late o lo hace a un ritmo descompasado, aplícale además masaje cardíaco. Hasta aquí los aspectos más determinantes del riesgo eléctrico en las instalaciones electromecánicas del ciclo integral del agua. También hemos visto las medidas preventivas básicas que deben ayudarnos a evitar o controlar el riesgo. Recuerda que la electricidad es invisible y que por ello hemos de actuar con mayor cautela aplicando los principios desarrollados en este programa formativo. Ten presente que una actitud responsable y comprometida en el cumplimiento de las normas es el camino para evitar daños en nuestra salud.